Perdón si soy un poco radical en mi posición, pero pues hoy, obviamente en las audiencias hemos escuchado argumentos en contra del proyecto y muchos argumentos, y entonces voy a tratar de presentar unos contraargumentos a eso. Primero, me encanta que estén defendiendo la ley que fue de mi autoría y que hace 14, 13 y 12 años recibieron las mismas críticas que hoy está recibiendo esta ley. Para mí es un déjà vu. Yo fui a muchos foros, fui a muchos espacios, en las audiencias, básicamente se presentaron los argumentos de que no era bueno. Incluso alguna gente planteaba que, como en Japón, los reportes negativos nunca debiesen desaparecer. En estricto sentido técnico, un reporte negativo no tendría por qué tener problema en un historial crediticio. Pero ¿cuál es el problema? Y digamos la verdad. La verdad, señores, es que aunque ustedes digan que no, el reporte no es un instrumento de análisis de crédito. Ya hablo del reporte negativo. El reporte negativo es una puerta de entrada a que le analicen un crédito. Si usted tiene un reporte negativo, no tiene nada que hacer, pero absolutamente nada. Y si no lo creen, hablen con los ciudadanos. Saquen un poquito, sálganse un poquito de las redes, sálganse un poquito de los análisis técnicos y vayan a la realidad. La realidad es que el reporte negativo es una puerta que cierra automáticamente cualquier posibilidad de ser analizado un crédito. Y eso va a ser muy grave hacia adelante. ¿Por qué? Quienes van a tener problemas, quienes hoy tienen problemas, son básicamente los emprendedores medianos, pequeños, incluso algunos emprendedores grandes. Pero enfoquémonos en los emprendedores pequeños y medianos, que son los que mantienen la economía de este país. No son los grandes especuladores del dinero los que mantienen la economía de este país. No, la economía la mantienen esa economía real, no los que especulan, los que trabajan. Y esos señores tienen unas dificultades gigantescas. Nosotros estamos en permanente contacto con muchísima gente. Hoy tuve que atender a un buen amigo que tristemente me dijo, mire, cierro mis 17 restaurantes. Él no va a tener problemas económicos. Es un hombre que tiene cómo solventar una vida incluso cómoda de otras maneras. Pero él estaba destrozado pensando en la gente que va a dejar de trabajar. Y obviamente va a tener dificultades financieras, a pesar de su solvencia va a tener dificultades financieras, porque entonces va a tener dificultades con el pago de los arriendos que no se pagaron, con algunas cuotas de créditos. Esa empresa estaba en un intento de reestructuración, etcétera. ¿Qué va a pasar? Va a quedar reportado. Y ese reporte a ese emprendedor le va a imposibilitar hacia adelante, cuando Colombia necesita el relanzamiento de su economía, le va a imposibilitar obtener un crédito para poder hacer algo realmente importante, porque yo creo que de esta vamos a salir, pero vamos a salir si dejamos que nuestros emprendedores puedan trabajar. Yo no voy a entrar en refutar técnicamente uno a uno los puntos, simplemente quiero decirles algo. Por lo menos en lo que corresponde al doctor Barguil, que creo que lo va a ratificar, y lo que corresponde a mí, para nosotros es importante que el historial crediticio diga la verdad. Nosotros no queremos fomentar una cultura del no pago. Nosotros no queremos que una persona que no haya pagado, que no se le haya extinguido, ojo, la palabra es extinguida la obligación, aparezca como si se le hubiese extinguido. En eso no estamos nosotros. Y nosotros presentamos el proyecto de ley con ese argumento y con esos elementos. Incluso cuando encontramos algunas dificultades, las modificamos en la Comisión Primera y en la plenaria del Senado. Por ejemplo, cuando cambiamos la notificación por comunicación, porque nos pareció un aporte muy sensato. En cuanto a las amnistías, claro que hay que revisarlas. El tiempo de permanencia. Aquí traemos las sentencias de la Corte para lo que nos interesa, pero se nos olvida las sentencias de la Corte cuando la Corte, en sentencias de tutela reiteradas y de unificación, dijo que el tiempo máximo de permanencia debería ser 2 años.
Eso sí se nos olvida, ahí sí no se nos acuerda que fue la Corte la que dijo eso, y por eso cuando yo presenté el proyecto en el año 2005, 2006, 2007 y 2008, que por fin se logró aprobar, traía el periodo máximo de permanencia de 2 años, muy de acorde con las sentencias reiteradas de la Corte Constitucional sobre esta materia. Termino diciéndoles algo, señores. No estamos en un momento normal. Esta mañana en mi casa le estuve ayudando a mi sobrino que trabajaba con mi hija en una tarea. Es un niño y hablaban de la Revolución Francesa. Y él me preguntaba qué significaba eso de María Antonieta frente al hambre de la gente, diciendo si tienen hambre que coman pastel. Y yo le expliqué obviamente con palabras muy sencillas la desconexión y la falta de entender qué estaba pasando realmente en París y en Francia de los que gobernaban ese reino, del rey, de la reina, de su corte. Que no nos pase eso. Vamos a tener muchas dificultades económicas. Mucha gente con un gran ímpetu va a entrar en cesación de pagos. Al gobierno, independientemente de la ideología que ustedes tengan, le está faltando más arrojo, menos ortodoxia, le está faltando más decisión para salvar nuestra economía. Y les quiero recordar que si a todos estos emprendedores les va mal, le va mal a toda la economía, le va mal a los bancos y a las fintechs y les va mal a todo el mundo. Y se van a vender menos teléfonos, menos programas de telefonía celular. Y a los señores de la telefonía celular que tengan claro que el habeas data y los reportes en estas historiales no es un mecanismo de cobro como muchos lo usan, sino un mecanismo de análisis del crédito. De manera que eso que está pasando en la calle significa actuaciones de verdad arrojadas. Hay elementos que tienen que mejorarse de lo aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, sí señor, y estamos dispuestos a sentarnos, a revisarlos, a hablar con nuestros compañeros de Cámara y a organizar lo que se tenga que organizar, pero la esencia del proyecto, la posibilidad que tenga la gente, que se ponga al día en sus obligaciones, que se les extinga la obligación frente a esta crisis que estamos viviendo, de recuperar inmediatamente su capacidad de ser un agente de crédito, un agente dinamizador de la economía, eso lo vamos a defender. Y lo vamos a defender porque estamos golpeando algo que se necesita. Me leía un artículo muy interesante, tal vez en el periódico El Mundo o El País de España, en donde alguien decía, hablando de este tema, más que de los análisis de riesgo, lo que necesita es liquidez la economía para comenzar a reactivarla. Y nosotros no podemos quitarle liquidez con emprendedores importantes que van a tener dificultades. Por eso vamos a seguir defendiendo en la Cámara, en el Senado, en el Congreso, este proyecto. Elementos centrales que quieran hablarse y que hemos tomado nota, hay elementos, hay críticas que son evidentes, que tenemos que mejorar y estamos para mejorarlo. Pero los elementos centrales de esta ley que presentamos con David en el Senado se van a defender con todo entusiasmo. Mil gracias.